Ok, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a este cuarto mini curso de Alasibu online titulado Cirugía de Articulación Temporomandibular. Es un honor para mí, pues como parte del Comité de Educación a Distancia, junto con el doctor Nicolás Bachur y nuestro presidente, el doctor César Villalpando, pues darles la bienvenida y sabemos que será una jornadas académicas muy provechosas, ya que contamos con conferencistas y panelistas de muy alto nivel en el tema. Así que para avanzar a la brevedad, le doy paso al doctor César Villalpando, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, para que pueda dar la bienvenida e inaugurar este curso. Adelante, doctor Villalpando. Muchas gracias, doctor Edwin. Un gusto en saludarte. De igual manera, saludar y agradecer a todos los que están conectados de manera puntual en este mini curso de articulación temporomandibular, el cual no me queda más que agradecer a tres de los ponentes que nos acompañan el día de hoy, y uno de ellos es el que nos compartirá sus conocimientos, el doctor Mariano. Gracias, Jorge. Igual a ti por acceder inmediatamente a compartir todo lo que tú haces en el Hospital 20 de Noviembre, acá en México, y que nos puedas mostrar en conjunto con Mariano y Luis Lobo todo lo que podemos hacer en la articulación temporomandibular. Nos falta uno de los ponentes que obviamente por distancia y por diferencia de horario el doctor Florencio Monge no está presente, pero el día de mañana a las 13 horas de México nos acompañará en tiempo real, por lo que les pedimos de favor sean lo más puntuales, no solamente en el día de mañana, sino así como fuimos puntuales el día de hoy, las otras 3 sesiones. Y aprovechando la vía, no me queda más que agradecer a todo el Comité de Educación, liderado por Nico Bachur, Edwin, los cuales sin ustedes esto no podría ser posible, su inquietud, su entusiasmo y obviamente la energía que le instauran a cada uno de estos minicursos. Y del mismo modo quiero hacerles patente la invitación para el Cialacibú de Paraguay, el cual ya está muy próximo. El día de hoy ya son 66 días en donde vamos a tener 105 profesores de 38 diferentes países, en donde vamos a hablar de todo lo que integra o todos los tópicos de la cirugía maxilofacial. Así que esperemos que nos puedan acompañar, ya sean residentes, cirujanos maxilofaciales, y será una reunión ahora sí post pandemia de nueva cuenta. Así que sin quitar más tiempo, Edwin, Mariano, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y que disfruten el mini curso. Un abrazo a todos. Gracias, doctor. Doctor Nicolás Bachur, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este cuarto mini curso de ASIBU. Vamos a presentar, mencionar a los panelistas que nos van a acompañar, al doctor Florencio Monge de España, al doctor Luis Lobo de Brasil y al doctor Jorge Chaurat de México. Y el encargado de la disertación de hoy, el doctor Mariano Mombrú. Voy a leer brevemente su currículum: odontólogo, especialista en cirugía bucomaxilofacial, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Bucomaxilofacial, profesor adjunto de la carrera de especialización en cirugía bucomaxilofacial de la Universidad Católica Argentina, profesor adjunto de grado y área de posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, fellow en la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons y fellow en la International Team of Implantology. Fellow Program en Shanghai en la University Night People Hospital y AO Fellowship Training Program en Louisville University Hospital, en Kentucky. Mariano, bueno, además de todo es un gran amigo, toda la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Nico. Muy buenas noches para todos. Antes que nada, bueno, agradecer por esta invitación a este comité de educación a distancia, al doctor Edwin, al doctor, por supuesto, Nicolás Bachur, al doctor César Villalpando, que tuve la posibilidad y la suerte de conocerlo en nuestra última reunión ICOMS. Ha sido un placer y es un honor para mí compartir este panel con el doctor Monge, el doctor Lobo, el doctor Chaurán, de quien hemos aprendido y seguimos aprendiendo, así que muchísimas gracias por este espacio. Para comenzar, nuestro grupo de trabajo en la Universidad Católica Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde contamos con un grupo de residentes que completan su carrera de especialización de 4 años, y en la Cátedra de Cirugía 3 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires,
donde participamos en el área de grado y de posgrado, también con nuestro grupo de residentes que en gran parte hacen que podamos trabajar mejor y más fácilmente el día a día. Y la práctica privada, combinada con práctica hospitalaria en el Hospital de Clínicas, en nuestra práctica privada en la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con el doctor Eduardo Rubio, el doctor Díaz, y un grupo al que me siento privilegiado de poder compartir y participar día a día. Cuando hablamos de cirugía articular y el rol que puede tener la cirugía abierta, uno analiza en el tiempo, y uno de los primeros trabajos que por lo menos se ve en la literatura tienen reportes del año 1880 publicado en Lancet por Anandale. Sin embargo, uno, para hacer una revisión resumida de cómo es la evolución de la cirugía articular en los últimos 100 años, podemos ver que ha ido evolucionando y ha ido cambiando en el tiempo, pero que tiene data de hace bastante tiempo. Ya por los años 20 hay autores que mencionan o que hacen referencia a la dislocación mandibular. En los años 30, Risdom comienza a mencionar el uso de músculo temporal interpuesto para las anquilosis. Y en los años 50, los estudios de Erickson y Bowman en Europa, de Kien y Silver en los Estados Unidos, comienzan a respaldar a la disectomía como un tratamiento válido. Ward en el Reino Unido menciona el uso de la técnica intraoral vertical como técnica extraarticular que puede favorecer a los desórdenes internos. Y Henny, Miró e Irby destacan la eminectomía y la condilectomía para lograr un mayor espacio articular como posible tratamiento también. Los años 60, Laskin establece el concepto de dolor miofacial como posible causa de trastornos temporomandibulares, donde se opaca un poco el rol de la cirugía abierta. Sin embargo, Topasian comienza con sus trabajos de anquilosis, destacando la necesidad de un gap importante para evitar recidivas. Ya por los años 70, el grupo de Wilkes, Farrar y McCarthy desarrollan la teoría del desplazamiento discal y comienzan los conocimientos con un mayor fundamento científico, los estadios de Wilkes, descriptos y que aún seguimos utilizando, y la Sociedad Americana de Cirujanos Temporomandibulares que aumenta con el tiempo en sus miembros y que comienzan a darle más importancia a la cirugía articular. Los años 80, con el fracaso de los reemplazos aloplásticos discales, opacan de nuevo y complican la tasa de indicación quirúrgica, y el grupo japonés de Murakami, McCain en los Estados Unidos, empieza a desarrollar con un poco más de respaldo científico la artroscopía. Eso lleva a los años 90 a Dolwick y Nitzan a respaldar a la artrocentesis como un tratamiento incluso ambulatorio, con buenos resultados, y ya para los años 2000 y lo que nos rodea hoy en día, que es la customización, el uso de tecnología y de prótesis adaptadas a los pacientes, es lo que ya está presente y tiende a utilizarse cada vez más. ¿Cuál es el rol hoy de la cirugía abierta ATM? Es decir, ¿qué es lo que por lo menos nosotros creemos o en nuestra filosofía de trabajo estamos trabajando? Sabemos que la indicación de la cirugía abierta es clara. Es decir, ya Dolwick y Dimitroulis, allá por los años 90, describen que existen indicaciones claras y absolutas. Proceso anquilósico, las patologías tumorales de la articulación, alteraciones del crecimiento, son indicaciones claramente quirúrgicas. Quizás donde se puede discutir un poco más son en las relativas, como por ejemplo el trauma
condilio, donde existen distintas opiniones y distintas escuelas más conservadoras que eligen no abordar la articulación en la gran mayoría de los casos de trauma. Y en el caso de los desórdenes internos, quizás donde aún todavía seguimos investigando y discutiendo más de cuándo una cirugía debería ser indicada en el caso de los desórdenes internos, que es un poco a lo que me voy a referir más conjuntamente con las alteraciones del crecimiento y el vínculo que puede tener con la cirugía articular. Desde el diagnóstico clínico, lo primero que consideramos, por supuesto, son los síntomas. Los pacientes consultan por dolor. Los signos, como pueden ser asimetrías, que pueden ser progresivas o no, y desde ya la evaluación de la función o de la dinámica de los movimientos mandibulares es lo que utilizamos inicialmente para nuestro diagnóstico. El uso de imágenes, la tomografía computada siempre es de utilidad, principalmente para poder evaluar las corticales y los espacios articulares, y desde ya la resonancia magnética, que es lo que nos va a permitir evaluar los tejidos blandos y también los tejidos duros como un gol estándar en el diagnóstico por imágenes. El concepto de desórdenes internos, sabemos que el funcionamiento normal de la articulación va a estar dado cuando esa relación cóndilo, disco, cavidad glenoidea e inminencia articular está ordenada. Cuando esto se altera, comienzan los problemas. Desplazamientos discales, el disco se desplaza, y en algunas situaciones, cuando el paciente comienza con su dinámica mandibular, se interpone entre estas superficies articulares tratando de volver a un funcionamiento normal. Y en estadios ya más avanzados, ese disco está desplazado con una incapacidad o una imposibilidad de interponerse de vuelta entre las superficies articulares, y pasamos ya a una luxación discal o a un desplazamiento sin reducción. Funcionamiento normal, donde vemos en un preparado cómo ese disco se encuentra interpuesto entre las superficies articulares durante toda la dinámica mandibular, y viceversa. Cuando ese disco se ha desplazado, los tejidos retrodiscales comienzan a ser comprimidos, comienzan los síntomas, y evolutivamente eso lleva a cambios degenerativos óseos que incrementan la patología y los síntomas y los problemas. Podemos ver aquí en la resonancia magnética la posición discal, donde evaluamos los desplazamientos discales anteriores, que podrá ser parcial, y como vimos anteriormente, en la dinámica ese disco se interpone nuevamente entre las superficies y se recaptura. Podemos tener un desplazamiento discal sin recaptura, es decir que en el momento de la dinámica ese disco no se puede interponer entre las superficies. Del mismo modo, podemos tener un desplazamiento mayor, es decir, un desplazamiento más anterior del disco, pero que pueda tener recaptura, y en los casos más avanzados, ese desplazamiento completo no va a tener recaptura. Es decir, tenemos distintas variables en relación a la posición del disco en estática y en dinámica. La forma del disco, que podremos evaluarla y podremos ver discos normales, engrosados, irregulares, y en algunos casos ver perforaciones discales en el análisis de las imágenes. Cambios moderados o severos en relación a la estructura ósea del cóndilo. Una vez que esos discos están luxados, normalmente comienza a haber cambios degenerativos que pueden ir de menos a más. Y también podremos evaluar la dinámica. Dinámicas de traslación normal, traslación reducida o aumentada en relación a cómo ese cóndilo mandibular se relaciona con la eminencia del temporal. Y finalmente, el grado de fusión, es decir, la presencia de líquido sinovial que indica inflamación en la articulación, normalmente en secuencias de T2 de resonancia, que nos permite evaluar
el grado de inflamación intraarticular que puede haber. Este es un estudio del año 2016, donde claramente describe que los desplazamientos anteriores del disco, con y sin reducción, mostraron de 2.7 a 8.25 veces respectivamente más probabilidad de tener osteoartrosis, es decir, de tener cambios degenerativos óseos secundarios a ese desplazamiento discal, en relación a más de 220 articulaciones. Aún utilizamos la clasificación de Wilks. Distintos centros, distintas escuelas utilizan otras clasificaciones. Esta clasificación de Wilks es un poco la clasificación pionera, donde describe, en relación a los trastornos temporomandibulares, estadios más tempranos a un estadio ya tardío y de mayor gravedad, y donde trata de correlacionar lo clínico con lo imagenológico, y donde el dolor, las restricciones en la dinámica, el componente muscular, tiende, según esta clasificación, a estar relacionado con los hallazgos imagenológicos. Según nuestra humilde experiencia, esto no siempre coincide. Es decir, muchas veces tenemos una falta de correlación entre lo que el paciente siente y lo que vemos en los estudios. Pacientes con estadios avanzados de osteoartrosis asintomáticos y viceversa. Pacientes en estadios iniciales o intermedios con mucho dolor y sin respuesta a tratamientos no invasivos. Dentro de las controversias de la cirugía abierta, quizás uno podría resumir la discopexia versus la disectomía. Es decir, uno observa un paciente con un desorden interno, ¿qué tratamiento realizamos? Dentro de lo que sería la discopexia o el mantenimiento del disco articular, ¿qué rol cumple la artrocentesis y la artroscopía? Y en el caso de la disectomía, ¿cuándo lo realizamos y si ese disco es necesario que sea reemplazado o no, y por qué? Sin duda la artroscopía tiene la gran ventaja de ser un procedimiento mínimamente invasivo, es el gold estándar, nos permite evaluar estructuras de una articulación que no abordamos quirúrgicamente, es decir, podemos ver lo que no podemos ver a cielo abierto. Sin embargo, tiene limitaciones. El entrenamiento que necesita un cirujano para poder desarrollar tratamientos por vía artroscópica tiene una curva de aprendizaje bastante alta. Variaciones anatómicas, eminencias pronunciadas, espacios articulares disminuidos, pacientes con cierta obesidad que no permite, por el espesor de los tejidos, llegar al área de estudio, pueden ser contraindicaciones. Del mismo modo, estadios avanzados y solamente podemos acceder al compartimiento superior, no podemos observar el espacio inframeniscal. Este estudio realizado por Laskin en el año 2018 evalúa cuáles son los resultados terapéuticos comparando artroscopía versus artrocentesis, es decir, lavajes articulares sin endoscopía. Según estos estudios, no encontraron diferencias en cuanto a los resultados y encontraron una menor tasa de complicaciones en el caso de las artrocentesis, teniendo en cuenta que si un cirujano no está entrenado en el uso artroscópico, puede haber complicaciones graves, hematomas extradurales, daños al área timpánica y al área auditiva. Entonces, la artroscopía es sin duda un recurso extremadamente válido para el cirujano que esté entrenado y que tenga alcance con sus manos para poder lograr un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que dice la literatura en relación a las distintas opciones de tratamiento en cirugía abierta? El estudio de Erickson y Westenson, la escuela escandinava, comienza con la cirugía abierta y con las disectomías, como mencionamos allá por los años 50, y logran controles a 30 años con buenos resultados de disectomías en 15 pacientes.
Hall, en el año 93, describe el uso de la osteotomía intraoral vertical de rama utilizada para cirugía ortognática con alguna modificación, con resultados más que alentadores. Seguimiento a 9 años de 400 pacientes. Un procedimiento quirúrgico extraarticular. Mike Miloro, en el año 2010, menciona el uso de la disectomía como primera alternativa de tratamiento, distinto a lo que dice la gran mayoría de la literatura, donde la disectomía debería ser quizás un segundo estadio si la discopexia no funciona. Miloro establece buenos resultados a 2 años y medio de seguimiento en 24 pacientes. Y los estudios de Abramovich y Dolwick, donde ya mencionan que la discopexia con un seguimiento a 20 años funciona cuando su indicación es la correcta en un número de 18 pacientes. Es decir que, en síntesis, la cirugía articular a cielo abierto, cuando su indicación es correcta, tiene buenos resultados. De todos ellos, hasta el día de hoy, la disectomía sin reemplazo sigue siendo, por ahora, la técnica con mayor evidencia científica en cuanto al seguimiento o al follow-up según la literatura actual. Abordamos la articulación con distintos diseños de incisiones, siempre en el área preauricular. Modificamos esa incisión realizando un acceso endaural siguiendo el cartílago para dar mejores resultados estéticos. Y la extensión de esa incisión y de ese acceso va a depender de lo que le vamos a hacer. Cirugías que no necesiten una exposición grande nos va a permitir realizar accesos más conservadores, más pequeños, en el caso de las disectomías. En el caso de las pexias discales necesitaremos abordar un poco más para poder lograr el acceso a la eminencia temporal y poder hacer la eminectomía, como ya vamos a ver. Y en el caso de anquilosis o procesos de mayor necesidad de extensión anatómica, habrá que abordar con mayor campo quirúrgico. Dentro de estas consideraciones, 2 puntos importantes es, como siempre, la protección a los ramos del nervio facial y las 2 opciones de poder acceder por detrás o por delante de los vasos temporales y qué ventaja puede tener diferenciar este acceso. 2 áreas de disección de riesgo, siempre que abordamos la articulación, es esa disección anterior donde asciende el ramo temporofrontal sobre el arco cigomático y el área baja de la articulación, donde este nervio se bifurca y donde está en gran parte su tronco principal, de acuerdo a las variables anatómicas. ¿Qué es lo que reporta la literatura? Una gran variabilidad en cuanto al riesgo que tenemos de daño al nervio facial en cirugía articular, que puede ir del 1 al 50% y que depende desde el entrenamiento del cirujano hasta la reentrada del área previamente operada y distintos factores. Sí, lo que destacan es que la duración de la cirugía y la retracción anterior aguda sobre ese colgajo es lo que normalmente puede generar no una parálisis, pero una paresia, es decir, una alteración neuromotora transitoria por una retracción quizás desmedida para poder llegar al área. Ya los estudios a fines de los 70 de Al-Khayat y Bramley son los que describen las medidas mínimas que uno debería respetar para evitar dañar al nervio facial en la disección anterior y en la disección inferior, teniendo en cuenta el conducto auditivo y la porción más baja de la pared posterior de la cavidad glenoide, ese tubérculo glenoideo posterior, con estos valores que se ven aquí en color rojo. Varios años más tarde, el grupo de estudio de Miloro trata de evaluar nuevamente estas medidas de seguridad y realizan un estudio retrospectivo sobre resonancias magnéticas en 30 pacientes para tratar de localizar el ramo temporal en relación al conducto auditivo externo a nivel del arco cigomático.
Y los hallazgos de este estudio permiten ver valores un poco más amplios y un poco más favorables en relación a lo que describe Bramley y Alkayat en los años 70, haciendo que estas medidas posiblemente hagan menos vulnerable a la posición y al daño del ramo temporal en los abordajes preauriculares. De todas formas, teniendo en cuenta un corte coronal y la anatomía de toda el área temporal, sabemos que la aponeurosis temporal se va a dividir en dos hojas que se insertan en el borde superior del arco cigomático y que siempre que estemos por debajo del plano perióstico estamos seguros para evitar el daño al nervio facial. En esta área donde se fusiona esa hoja superficial temporal con el resto de los planos, es muy difícil la disección, por eso es importante siempre estar por debajo del plano perióstico. Y estudios que evalúan qué es más seguro, si hacer un abordaje subfacial profundo, es decir, entre el músculo y la hoja profunda de la aponeurosis temporal, o entre las dos hojas, que es el que actualmente utilizamos, en 24 pacientes tratados por anquilosis, donde no encontraron diferencias significativas y donde destacan lo que acabo de mencionar. Siempre que uno esté por debajo de ese plano perióstico, la probabilidad de daño al nervio facial en forma permanente es muy baja. En relación al acceso, teniendo en cuenta los vasos temporales, independientemente de dónde posicionemos nuestra incisión en piel, podemos acceder por detrás, es decir, por detrás de esta vena y de esta arteria temporal superficial y del nervio aurículo-temporal. Siempre y cuando hagamos eso, vamos a necesitar seccionar algunas estructuras nobles en sus extremos más terminales y acceder a la zona con quizás una retracción anterior de ese colgajo mayor. Contrariamente a esto, podemos abordar por delante de esa vena, realizando un colgajo, dejando estas estructuras anatómicas en su lugar. Ventaja, el acceso, la visualización. Quizás este abordaje anterior nos va a permitir una visión más directa de la articulación y una menor tracción de los colgajos. Acceso posterior a los vasos temporales, arco cigomático y necesidad quizás de mayor retracción del colgajo, cuando en el acceso anterior prácticamente con puntos tractores podemos acceder a la articulación sin comprimir ese colgajo anterior. Young publica un nuevo abordaje allá por el año 2016 y trata de evaluar qué complicaciones puede haber con estos abordajes anteriores. En un número de articulaciones mayor a 600 con un seguimiento de 6 meses, destaca un abordaje que tiene que ver con esta estructura anatómica, con esta vena temporal media, y que permite un acceso a la cápsula mucho más franco y más claro para cualquier tratamiento quirúrgico de la articulación. No encontraron alteraciones ni temporarias ni permanentes en relación a esas 606 articulaciones y sugieren que es un abordaje posible para tener un mejor acceso a la articulación. El abordaje consiste básicamente en incidir esta aponeurosis epicraneal o este sistema músculo-aponeurótico por delante de la vena temporal superficial y lograr disecar o encontrar esta vena temporal media que se une a la vena temporal superficial justo por debajo del arco cigomático y tratar de posicionar la incisión sobre esta aponeurosis temporal o parotidia delante de esa vena temporal media. Esto es lo que permite ese acceso más franco y más claro a nivel de la articulación. En nuestra experiencia hemos usado este abordaje, modificamos esta incisión, es decir, en vez de hacer el abordaje a la articulación por delante de esa vena temporal media, lo hacemos por detrás y logramos un acceso
bastante favorable también en el área. Una vez que accedemos a la articulación, tendremos distintas formas de tratar ese desorden interno. La disectomía, como mencionábamos previamente, que es un procedimiento con sustento. La disectomía con reemplazo del disco a través de distintos biomateriales, colgajo de músculo temporal. Hasta el día de hoy no parece haber una alternativa de reemplazo del disco que nos dé mejores resultados que hacer solamente la disectomía. Y la pexia discal, es decir, la discopexia, que en todos los casos realizamos una eminectomía, es decir, eliminamos la eminencia temporal para descomprimir la articulación y poder ayudar al funcionamiento articular. Siempre tener en cuenta que esa ostectomía o esa eminectomía debe tener una angulación descendente para evitar accidentes en el desgaste que puedan generar alguna perforación intracraneal. Y las distintas formas de fijación discal, la descrita por Walker hace muchos años, donde utilizaba el borde posterior del cóndilo para poder fijar el disco. Walford describe el uso de dispositivos de anclaje óseo con fijación discal, también descrito hace ya varios años. Y este grupo de trabajo, donde tuve la posibilidad de poder hacer una experiencia junto al doctor Díaz. El doctor Yang propone el uso de fijación discal al cartílago auricular para evitar dispositivos de anclaje óseo que en el tiempo puedan generar algún tipo de reabsorción condilar. En donde a través de distintos instrumentos utilizados tanto por vía endoscópica como a cielo abierto, se buscan varios sitios de fijación de ese disco al cartílago auricular, según la literatura al día de hoy, con bastantes buenos resultados. Algunos casos, pacientes de 33 años que consulta por dolor en la articulación del lado izquierdo, de ya varios meses de evolución, con una limitación en la dinámica mandibular de no más de 26 milímetros de apertura y una luxación discal inicialmente con reducción, pero con dolor. Primero, utilizamos siempre dispositivos interoclusales, por lo menos 6 meses, para tratar de descomprimir esa articulación y ver si alivian los síntomas. No mejora. Paso siguiente, lavaje articular. Utilizamos una cánula de un solo sitio de punción para ver si esto mejora. Volvemos a utilizar el dispositivo interoclusal sin remisión de los síntomas. El paciente consulta 2 meses después con dolor agudo y una mayor limitación de la apertura. Recién ahí pasamos al procedimiento quirúrgico. En este caso un disco que mantenía su estructura y su morfología, y utilizamos la técnica de pexia discal al cartílago auricular. Este es el control postoperatorio, donde vemos 40 milímetros de apertura, y en una resonancia postquirúrgica vemos cómo ese disco se mantiene por lo menos estable a este tiempo de seguimiento. Nuevamente, la clasificación de Wilks, donde la lógica dice que uno debería agotar los tratamientos no invasivos en los estadios iniciales. Si eso no funciona, evolucionamos hacia la artrocentesis o la artroscopía, y si eso no funciona y el disco mantiene su estructura, siempre vamos a tratar de repararlo o de conservarlo, llegando a la disectomía en casos ya de mayor complejidad, y donde ese disco no tenga ni la longitud ni la morfología suficiente como para poder ser reducido. De vuelta, no siempre existe, según nuestra experiencia, una correlación entre los síntomas y lo que vemos en las imágenes. Entonces, creemos que la decisión va a depender
casi siempre de los síntomas que el paciente tenga y de la clínica que el paciente presente en el momento de la consulta. Y un poco en resumen, ¿qué es lo que dijo ya Dolwick hace muchos años? ¿Cuál es el rol que tiene esta cirugía abierta en los desórdenes internos? Y la realidad es que depende de una selección apropiada del paciente. Pacientes con trastornos miofaciales que no tengan un componente articular biomecánico no son pacientes candidatos a la cirugía articular. Uno tiene que estar seguro que el problema es biomecánico y que existe un desorden interno puro para poder abordar una articulación a cielo abierto. Saliendo de los desórdenes internos, algo en relación a alteraciones del crecimiento, y recibimos varios pacientes con asimetrías faciales y con distintas anomalías dentoesqueletales que muchas veces presentan síntomas articulares y que debemos decidir cómo resolver estos casos. Esta señorita de 15 años que consulta por una asimetría facial progresiva en poco tiempo, y donde vemos claramente una franca asimetría facial, con una laterodesviación de su mentón hacia el lado izquierdo, y una diferencia en el contorno mandibular, tanto radiográfico como clínicamente. Claramente vemos un desvío de la línea media hacia el lado izquierdo, con una mordida abierta posterior, y en el estudio tomográfico se evidencia una discrepancia en el volumen condilio entre un lado y el otro, con una buena dinámica mandibular, sin síntomas articulares, pero con una diferencia volumétrica condílea más que evidente. Un estudio por medicina nuclear, pedimos un SPECT para poder diferenciar el crecimiento condilar activo, y vemos que hay casi un 20% de diferencia entre un lado y el otro. Con una tomografía tridimensional evaluamos la diferencia que hay entre ambas ramas, con una diferencia bastante importante, y arribamos al diagnóstico de una hiperplasia condilar, ¿sí? Una hiperplasia condilia. El estudio descrito por Rodrigo Fariña y su grupo de trabajo en Chile, donde a través de distintas mediciones tridimensionales sugieren la condilectomía proporcional. En vez de realizar una condilectomía alta, realizar una condilectomía que sea exactamente la diferencia de proporciones en rama, y que muchas veces, si el paciente no tiene una anomalía dentoesqueletal profunda, puede evitarse una cirugía ortognática secundaria. Es lo que hicimos. Realizamos una condilectomía proporcional de esos 8 milímetros que existía de discrepancia entre ambas ramas. Esta es la muestra de ese cóndilo extirpado, con un funcionamiento y un disco totalmente conservado. El control radiológico inmediato con su radiografía panorámica, y el cambio inmediato postquirúrgico. Claramente vemos que esa mandíbula va a tender a volver a su línea media, con alteraciones oclusales, pero que luego su ortodoncista intentará corregir, y veremos si es necesario o no una cirugía ortognática. El resultado clínico posoperatorio, con una corrección no total, pero bastante favorable en cuanto a su simetría, y con una función articular conservada. Otro caso, paciente un poco mayor, con una simetría facial que decide consultar luego de 8 años de un tratamiento de ortodoncia que decide abandonar, no finalizado, y donde vemos, aún con sus aditamentos ortodóncicos, y donde vemos claramente un
una desviación de su mentón hacia el lado derecho. Nuevamente, estudio por medicina nuclear para tratar de descartar un crecimiento hiperplásico, cosa que no pudimos hacer, casi un 25% a favor del lado izquierdo, y por lo tanto llegamos al mismo diagnóstico, una hiperplasia condilar izquierda. Utilizamos el mismo protocolo que veníamos utilizando con la paciente anterior. Realizamos la condilectomía proporcional y vemos el resultado inmediato, posoperatorio, con un resultado bastante aceptable en su cara frontalmente. Buen resultado facial, mal resultado oclusal. Comienza con una mordida abierta y con dolores cervicales, articulares y posturales, que era esperable luego de esta cirugía. Se propone un nuevo tratamiento de ortodoncia a la que la paciente no accede. Vemos cómo esa línea media está también en parte corregida luego de la condilectomía, pero con una mordida totalmente, con una oclusión alterada. Se propone entonces una cirugía ortognática, se hace la planificación virtual con los movimientos maxilomandibulares, se planea y se realiza un biavance maxilar con descenso del plano oclusal, para lo cual necesitamos operar inicialmente la mandíbula, se realiza el procedimiento de Lefort para el avance y la comparación entre el plan y los resultados obtenidos, bastante acertados, con su oclusión previa y con la oclusión post cirugía ortognática, con su resultado facial final, con una línea media facial más corregida, con mayor estabilidad oclusal, con su mentón un poco más centrado, y con un perfil facial algo más favorable, con una proyección mejor del mentón, una distancia cuello-mentón más acertada. Paciente con una simetría facial progresiva y dolor del lado izquierdo. En su ATM izquierda, paciente de 13 años, aún en crecimiento, con este desvío de mentón hacia su lado izquierdo y con una limitación en la dinámica por dolor en la articulación izquierda. Vemos claramente cómo se desvía esa zona con su mordida invertida y con la incongruencia de esas líneas medias, la diferencia entre ambas ramas mandibulares y una paciente con una tendencia de crecimiento esqueletal de clase 3. Mismo protocolo, medimos las ramas, vemos las diferencias que hay entre una y otra y vemos con resonancia magnética una luxación discal de ese lado izquierdo y una morfología condilar que no parece muy adecuada. Estudio por medicina nuclear nuevamente, y a diferencia de lo que podríamos pensar entre una hiperplasia condilar del lado más largo o de mayor magnitud, consideramos que esta paciente tiene una hipoplasia del lado izquierdo, de acuerdo a los estudios publicados por Yang y su grupo de trabajo, en relación a la mayor incidencia de asimetrías faciales en pacientes en crecimiento con luxaciones discales anteriores. Y donde proponen que esa corrección discal en potencial de crecimiento puede corregir la simetría y más aún proyectar la mandíbula hacia adelante. Lo que decidimos es realizar una discopexia del lado izquierdo, es decir, de ese lado hipoplásico, para poder posicionar el disco a ese cartílago auricular, y donde vemos ya en el postoperatorio inmediato cómo ese mayor espacio que ocupa el disco comienza a acomodar el maxilar inferior, y este es el estudio de resonancia magnética al año, donde vemos cómo la reposición discal genera
un aumento en la formación ósea de ese cóndilo. Y este es el resultado facial al momento, donde vemos cómo el crecimiento del lado izquierdo genera una tendencia a corregir esa simetría. Probablemente requiera de una cirugía ortognática, pero con un crecimiento más simétrico de su cara, de su mandíbula. Último caso, paciente de clase 3, síntomas articulares, principalmente del lado izquierdo, con esta mordida invertida, en tratamiento ya de ortodoncia para la preparación quirúrgica, y donde vemos un disco que recaptura, pero con dolor, con síntomas. Se realiza la cirugía ortognática y se realiza una osteotomía intraoral vertical de rama de ambos lados, en donde realizamos una modificación descrita por Hall, como mencionamos anteriormente, y donde, a diferencia de la técnica convencional, buscamos desinsertar un 50% del pterigoideo interno en ese fragmento proximal, que es lo que va a permitir cambiar el vector de fuerzas de tracción muscular. De esta manera, este fragmento proximal va a adelantarse y a tener un leve descenso para mejorar su relación cóndilo-disco, generando claramente mejoría en su sintomatología. Control inmediato, y este es el control facial y oclusal luego del tratamiento. Creo que ya estoy en tiempo para concluir. Creemos que los desórdenes internos tienen indicación quirúrgica, pero es secundaria a terapias no invasivas y tienen que ser refractarias, y por supuesto la disfunción y el dolor tiene que estar. La literatura respalda resultados a largo plazo en cirugía abierta. Sin embargo, siempre las técnicas mínimamente invasivas son de elección, siempre y cuando estemos entrenados en eso. Como mencionábamos en el crecimiento, por lo menos hasta el día de hoy, parece haber una relación entre la posición del disco y el crecimiento mandibular, y tendremos más complicaciones cuanto más veces abordemos una misma articulación, en relación a daño al facial y demás. Y como ya menciona Dolwick, la selección del paciente en el caso de los desórdenes internos es lo único que nos puede dar un éxito a largo plazo. Agradecer a gran parte de la gente que me ha formado, el doctor Eduardo Rubio, el doctor Julio Velázquez, este señor que ven acá es el doctor Laskin, doctor Yang, Arnett, Alpert. Tuvimos la suerte de poder aprender de ellos y de seguir aprendiendo aún más. Muchísimas gracias a todos por su atención. Agradezco nuevamente por este espacio y por esta invitación. Ha sido para mí un placer y estoy a entera disposición para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mariano. Realmente ha sido una excelente charla. Pedimos por favor a nuestros panelistas que puedan activar su cámara y su micrófono, doctor Luis Lobo y también doctor Jorge Chaurán. Vamos a iniciar con los comentarios y preguntas. Doctor Lobo, adelante. Hola, gracias por invitarme, por estar aquí compartiendo con esos conocimientos científicos. Eso me gusta mucho. Estoy totalmente de acuerdo con tu conferencia, Mariano, y con toda la ciencia que tú estás platicando, porque a mí no me gusta decir cosas que no tenemos números dados, que no está escrito en la literatura. Y tú mencionaste con mucha didáctica, con mucha clareza, todas las discrepancias, las historias de la cirugía articular. A mí, disseste uma coisa muito interessante, que é importante dizer. A mim não me gusta a classificação de Wicks, porque não há correlação de aspectos clínicos com imagem, com que se observa com os pacientes. Então, há que discutir isso. Eu tive a oportunidade de estar em França com Dorin Nitzen, e ela me disse igual, há que promover uma classificação que seja mais clara
para decirmos con todo lo que pasa, porque na verdade la ATM, o desplazamento discal, não é uma patologia, é uma alteração funcional que promove o desplazamento discal. Então, há que tomar cuidado quando decimos que há desplazamento, que vamos operar com cirurgia tal e tal e tal. Então, há que ter cuidado com essas nóminas, há que cuidar e conhecer muito bem a fisiologia do sistema estomatognático. Então, eu felicito por essa charla y es un gustazo estar aquí con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor Lobo. Un placer para mí y un honor recibir sus palabras. He leído todos sus trabajos y hemos aprendido de usted, pero siempre nos pasa que la clasificación de Wilks no nos determina el tratamiento. Es decir, vemos una resonancia que parece que el paciente es quirúrgico y cuando lo vemos abre 45 milímetros con crepitación y no tiene dolor. No lo operamos. Sí. Es decir, operamos a los pacientes en base a la clínica, cuando el dolor afecta su calidad de vida y cuando las terapias no invasivas han fracasado. Coincido completamente con eso. Sí, muchas gracias, doctor Lobo. Continuamos con doctor Jorge Chaurán. Su comentario o pregunta. Adelante. Hola, buenas noches y pues antes que nada felicitar al doctor Monbrú. Muchas gracias por compartir su trabajo. Pues siempre es bueno, ¿no?, escuchar las diferentes opiniones de los diferentes equipos de trabajo y felicidades pues por compartirlo. Y también le agradezco porque gran parte de algunos conceptos que voy a tratar de tocar yo la próxima semana están basados, ¿no?, o van a tener una relación con estos tratamientos que mencionó el doctor Monbrú. Entonces, me ayuda mucho para poder ligar la parte básica con la quirúrgica, que creo que tiene que ver parte del objetivo de este curso, ¿no? Poder enfocar, como mencionó, englobar, como dice el doctor Lobo, ¿no?, la parte de lo que sabemos hasta el día de hoy y que nos ayude a tomar mejores decisiones quirúrgicas como las que vimos del doctor Monbrú. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Ok. Bueno, finalizando los comentarios de nuestros panelistas, continuamos con el doctor Nicolás Bachur, quien nos hará la presentación de preguntas y comentarios de nuestros asistentes. Adelante, doctor. Gracias, Edu. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Mariano, por la presentación. Como siempre, un placer escucharte. Hay felicitaciones, agradecimiento por tu presentación de distintos lados. Hay una pregunta de Víctor Pena. Buenas noches. ¿Cómo fija el disco en estos casos? Cuando leí la pregunta, creo que era justo el caso de la discopexia, pero no está aclarado en qué caso. No sé si quieres aclarar algo de eso o esperamos que lo aclare él. La pregunta es cómo fijamos el disco cuando en estos casos, no en estos casos, pero no sé puntualmente a qué se refiere. Sí, sino que ahora lo aclaré. Buenas noches. ¿En qué casos, Manuel Peña Castillo, buenas noches, en qué caso de fijación con mini anclas MITEC, cuál ha sido su experiencia en las valoraciones postoperatorias de RMN? ¿Tiene alguna sugerencia técnica para tomar de imagen que aminoren los artefactos? Hemos estado utilizando últimamente la técnica de Yang, que es la fijación discal al cartílago, como veíamos, que según la experiencia del grupo de Shanghái, las fijaciones intraóseas pueden llegar a generar algún tipo de reabsorción condilar en el tiempo. No se sabe eso y no hay seguimiento en eso. Así que nosotros generalmente preconizamos la fijación discal al cartílago. Previamente lo hacíamos a los tejidos retrodiscales y hemos utilizado algunos anclajes óseos que se utilizan en microcirugía de mano, pero no tenemos seguimiento de eso. Lo que sí, hasta ahora con las fijaciones al cartílago hemos tenido buenos resultados. Gracias. Marina Maidol Elena, buenas tardes, doctor. Tengo dos preguntas. ¿Solo realizan un SPECT en pacientes que hayan terminado su crecimiento para decidir si intervienen o no? ¿O realizan uno y luego a los 6 meses otro control y en base a eso determinan la conducta quirúrgica? Y la siguiente pregunta es,
siempre de manera sistemática realizan primero la condilectomía proporcional y luego la cirugía en pacientes adultos. ¿Por qué no realizan la intervención simultáneamente? ¿En qué caso lo hicieran o qué secuencia prefiere y por qué? Bien. En relación a la condilectomía, conjuntamente con la cirugía ortognática, tiene la gran ventaja de que es una sola cirugía, de eso no hay duda. Pero debido a que uno realiza la condilectomía proporcional, muchas veces es difícil saber cuál es la posición del cóndilo en el momento de la fijación de la cirugía mandibular. Entonces, si siempre hacemos la condilectomía y después la cirugía ortognática, no. Hay casos en donde, por ejemplo, en las clases 3, donde sí hacemos la cirugía simultánea. En casos donde vemos que puede ser complicada la localización condilar intraoperatoria, creemos más prudente hacer antes la condilectomía, porque nos va a dar más seguridad en la planificación ortognática después. No sé si respondí la pregunta. Y la primera pregunta fue, respondí la segunda, pero la primera era... Si realizan una SPECT en pacientes que hayan terminado el crecimiento o realizan otro después a los 6 meses. Generalmente, antes de cualquier cirugía, muchas veces los pacientes vienen por asimetrías, hacemos el SPECT, terminamos de evaluar el caso y si ese paciente recibe tratamiento de ortodoncia y se está tratando conjuntamente por una anomalía dentofacial, volvemos a pedir un SPECT justo antes de la cirugía para ver si hubo variación con ese primer SPECT que realizamos. Si no hubo ninguna variación, consideramos muchas veces hacer solamente la cirugía ortognática, no hacer la cirugía articular, porque no hubo variación. Si vemos que hay variación y que esa hiperplasia sigue activa, el problema está en el cóndilo, hay que tratar la articulación. Gracias. El doctor Hermes Dávila, muchas gracias, doctor. Interesante su plática. El doctor Daniel Nastri de Luca, felicitaciones a todos, excelente charla, saludos de Brasil. Jorge Iván Cardona, buenas noches, muy buena conferencia. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene dolor articular y requiere ortodoncia? ¿Iniciar inmediatamente la ortodoncia o hacer primero la intervención quirúrgica? Dependiendo cuál sea el diagnóstico que creamos que genera el dolor, ¿no? Si un paciente tiene dolor articular, hay que estudiarlo, hay que ver una resonancia magnética y ver cuál puede ser la causa. Y lo ideal es trabajar conjuntamente con el ortodoncista, ¿no? Para ver si algún dispositivo interoclusal descomprime la articulación y puede siempre aliviar los síntomas antes de hacer nada invasivo. Pero habría que ver cuál es la causa de su dolor. Bien, saludos de Sergio Olate, el doctor Olate. Últimas 4 preguntas. ¿En qué caso de las hiperplasias condilar, en los casos de hiperplasia condilar, perdón, al corte condilar, luego, cómo fija el disco? No la estoy entendiendo. Sí, en realidad, si el paciente no tiene un desorden interno, la hiperplasia condilar la tratamos solamente con la condilectomía. De hecho, intentamos abordar solamente el espacio inframeniscal, tratar de no entrar al espacio suprameniscal, que eso lo vemos antes con resonancias. Si vemos, si el paciente no tiene un desorden interno, no tocamos el disco. El disco lo fijamos solamente si el disco está desplazado, es decir, si el disco tiene una alteración en la posición y síntomas. Si no, solamente hacemos la eminectomía, nada más. Ahí nos vuelve a confirmar la primera pregunta que no sabía en qué caso hablaba puntualmente. Cuando se hace la condilectomía proporcional, en ese caso fue el comentario de cómo fija el disco. Cuando, de vuelta, si necesitamos reposicionar el disco, lo fijamos al cartílago auricular. Bien. Últimas 2. Cuando la gammagrafía capta positivo de un lado y la clínica me refleja el otro por su simetría, ¿podría ser sobrecarga condilar? Podría ser. El problema del SPECT es que es un estudio poco específico. Es decir, te va a captar cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un proceso neoplásico, cuando hay un proceso
de mayor actividad metabólica. Nos ha pasado de tener pacientes que captan más del lado hipoplásico. Probablemente se trate de un proceso inflamatorio articular. No sé qué opina, doctor Lobo, en relación a esto. Estamos platicando sobre el crecimiento condilar, ¿no? Hiperplasia condilar, ¿verdad? Yo tengo mucho cuidado con esto, porque a mí me toca decir que hay que entender muy claro qué pasa con esa hiperplasia, si es funcional o si es patología, son diferentes. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un desequilibrio de la musculatura, hay una presión grande en la subcondiliana, que la respuesta de hueso es su crecimiento. ¿Ok? Porque, si no está claro, pregúnteme, por favor. Es muy importante conocer los equilibrios del sistema estomatognato. Si tengo dos massetes haciendo contracción de igual tensión, la musculatura, el hueso se desarrolla con calidad, equilibrio, sin asimetría. Pero si tengo una diferencia igual que hace con las hiperplasia benigna de masseter, no es una patología muscular, es una respuesta funcional da hiperfunción del músculo masseter. Entonces, puede ter una hiperplasia condilar, como puede ter, en algunos casos, hiperplasia de coronoide. Então, hay que entender si es funcional o si es patología. Si es patología, como hacemos Dorothy y Cascone, que discutimos un par de veces en Francia, hacemos un corte casi 1 milímetro de cóndilo y nada más que esto. Ahí vamos a buscar con la ortodoncia, con el kinesio, ¿tá? El equilibrio final. Pero si es una patología, si no es patología, hacemos una ortognata y listo. Yo tengo un par de casos que es una simetría facial importante por hiperplasia condilar funcional, que yo hice la ortognata y arreglé todo eso, está en balance y sigo por un par de años sin ninguna recidiva. Tal cual, correcto. Gracias, doctor. Me gustaría a mí agregar también algo con respecto a esa pregunta que me pareció también muy interesante. Y como dice el doctor Monbruno, sí, el SPECT-CT es un estudio, ¿no?, dirigido a poder medir una respuesta metabólica celular. Y lo va a hacer está dirigida a ambos cóndilos, ¿no? Queremos ver cómo están respondiendo particularmente los osteoblastos en estos dos, en el cóndilo izquierdo y el derecho. Y como lo ha dicho Eddie Beckin y Sergio Late, que nos está escuchando, ¿no?, en una hiperplasia condilar realmente no tenemos un lado sano, ¿no? Tenemos un lado grande y un lado contralateral que está compensando ese crecimiento acelerado. Entonces, es esperado tener esta respuesta en el lado contralateral al hiperplásico, y eso el estudio también lo va a captar. Entonces, he ahí por qué podrías tener captación en ambos cóndilos y por qué el doctor Monbru atinadamente mostraba esta diferencia, ¿no?, de 18, 20 y tantos % que nos hablan que tenemos esta respuesta metabólica celular en ambos, pero hay una que con los datos clínicos nos ayuda a decidir cuál es el lado que está creciendo. Pero sí es muy común que tengamos estos dos lados hipercaptando y que tengamos que decidir con esta diferencia porcentual, ¿no?, si vamos a intervenir el lado que está creciendo junto con las características clínicas que nos decía el doctor y los síntomas también, ¿no? Pero sí, ojo con el SPECT-CT, sigue siendo hoy en día un auxiliar de diagnóstico nada más, no un determinante del tratamiento. De acuerdo, tal cual. Creo que el doctor Lobo quiere hacer un aporte Un más. ratito más así, mira, eso es muy interesante. Cuando tú buscas hacer un PET scan para hacer el estudio de captación hueso, nos vamos a tener si es, ¿por qué capta hueso más na hiperplasia? Porque es un proceso inflamatorio reaccional, ¿ok? Si tú tienes una sobrecarga en el cuello de cóndilo, hay un proceso inflamatorio, entonces va a captar más. No es una patología hueso, porque estaría, si tengo una patología, tengo la imagen con hueso disperso, con diferentes direcciones. Si hay una dirección muy precisa, ¿por qué? Porque hay un crecimiento funcional por carga excesiva. Carga excesiva es un proceso inflamatorio que es la respuesta final para una formación de hueso. Por eso que tenemos una hipercaptación unilateral cuando es funcional. Gracias, doctor Lobo.
Vamos con la última pregunta, doctor Mombrú. ¿Qué opina sobre los protocolos que sugieren que la artrocentesis y artroscopía como primer medida ante el tratamiento conservador versus la secuencia tradicional tratamiento conservador artrocentesis? Nosotros creemos que siempre hay que ir de menos a más. Muchos pacientes mejoran con los dispositivos interoclusales, ¿no? Entonces, tratamos de invadir lo menos posible. La realidad es que les mostré casos quirúrgicos, pero de 100 pacientes que recibimos con trastornos temporomandibulares, el porcentaje es muy bajo, ¿no? De los que son quirúrgicos. Quizás un 5, un 6, un 10, no sé si llegamos al 10% en nuestra experiencia. Con lo cual, si en un alto porcentaje los dispositivos interoclusales funcionan bien, preconizamos eso, tratar de tener un especialista en ATM clínico que nos ayude y que va a trabajar más que nosotros, seguro, porque son pocos los pacientes que evolucionan al paso siguiente. Sí creemos que antes de la cirugía es necesario realizar una artrocentesis porque, de vuelta, muchas veces funciona bien y evitamos una cirugía más grande. Generalmente esto es en estadios iniciales, ¿no? Pero bueno, creemos que debemos agotar las instancias menos invasivas antes de llegar a la cirugía. Perfecto. Entró última, Mariano, perdón, estoy robando unos minutos más, pero después del procedimiento quirúrgico y finalizado el tratamiento de ortodoncia, ¿el paciente sigue utilizando PMR o se evalúa? Generalmente sí, generalmente sí. La estabilidad articular va a estar, como decía el doctor Lobo, ¿no? El funcionamiento del sistema estomatognático, ¿no? Uno, si partió de una planificación correcta, de una posición neuromuscular correcta para lograr una oclusión, el paciente debería estar estable, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de los pacientes protegen su sistema después con placas interoclusales. Gracias, doctor Mombrú. Excelente disertación. Edwin. Muchas gracias, doctor Nico. Agradecer pues al doctor Mariano Mombrú por esta excelente charla, a todos nuestros panelistas, doctor Luis Lobo, doctor Jorge Chaurán y a todos los asistentes a esta primera jornada del minicurso ATM. Quisiera nada más hacer una mención, doctor Mariano Mombrú, que lastimosamente pues la plataforma de Zoom en esta ocasión nos limitó la asistencia a 100 personas cuando se tiene contratado el servicio de 300 asistentes. Incluso si hubiésemos tenido, doctor, habilitado los 300 asistentes, creo que no daría abasto porque para esta charla se inscribieron 320 personas. Así que lastimosamente no pudieron estar presentes, por lo que pediría autorización para que pues, podamos hacer llegar a través de correo electrónico a estas 320 personas. Bueno, fueron alrededor de 230 que no pudieron asistir para que puedan escuchar su charla. Así que nada más, y ya se están haciendo y tomando todas las medidas y contactando con la gente de Zoom para pues, poder solventar esta situación a la brevedad posible y continuar con el minicurso de la mejor manera. Así que nada más esa aclaración. Agradecer nuevamente a todos los asistentes, recordarles que mañana la jornada es diurna, es a las 13 horas de México, 1 p.m. Hora México, ¿verdad? Así que para que puedan estar también conectados puntualmente y confiamos pues haber solventado esta situación de la plataforma para que todos puedan asistir y presenciar la charla en vivo. Nada más eso y pasen una feliz noche. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Nos vemos Un abrazo mañana. grande. Muchas Saludos a gracias. todos. Prazer Hasta estar mañana. contigo, Mariano. Muchas gracias, doctor Lobo. Un placer. Un honor. Gracias. Nos vemos Chao, mañana. Jorge. Chao, Nico. Muchas gracias.